Reciban el saludo cordial de parte de la Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública y la Asesoría Nacional de Estudios Sociales de primero y segundo ciclo. Hoy nos corresponde presentarles a ustedes el protocolo para la celebración de efemérides y otras actividades del calendario escolar en centros educativos ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Yo me cuido, yo te cuido, la comunidad se cuida. La población meta hacia la cual está dirigida esta información consta de las 27 direcciones regionales de educación del país. El objetivo es establecer las medidas sanitarias de acatamiento obligatorio para la celebración de las efemérides y otras conmemoraciones ante la COVID-19. Los contenidos de esta presentación son: 1. Objetivo. 2. Alcance. 3. Responsables. 4. Marco legal. 5. Definiciones y formas de celebración de las efemérides y acciones educativas. 6. Disposiciones generales sobre la celebración de conmemoraciones ante la COVID-19. 7. Descripción del procedimiento con la disposición de las medidas sanitarias ante la COVID-19. Y 8. Disposiciones para la gestión inclusiva del riesgo en los centros educativos. Me complace presentarles a todos ustedes a mi compañera María Luisa Rosales Rodríguez, quien funge como asesora nacional de estudios sociales en el Departamento de Primero y Segundo Ciclos de la Dirección de Desarrollo Curricular. Muchas gracias, don Jorge. Agradecerles muchísimo el día de hoy que hayan sacado el espacio para poder recibir esta información que es muy importante para la organización de los centros educativos. El ámbito de aplicación de este protocolo que estamos presentando hoy sobre la celebración de las efemérides y otras fechas consignadas en el calendario escolar 2021 es de acatamiento obligatorio para toda la comunidad educativa del país que participe en la celebración de las efemérides destacadas en el calendario escolar. Adelante. Este protocolo viene a suplir una necesidad de ampliar la circular de VMAC 006-2021 que fue emitida el 18 de marzo de este año en relación con los lineamientos para la celebración de todas aquellas fechas, tanto efemérides como otras fechas no consideradas efemérides, pero que están consignadas en el calendario escolar, y que la comunidad educativa, en el marco de nuestro sistema educativo de educación combinada, requería organizar. Por lo tanto, en marzo se emitió esta circular y actualmente por parte del Ministerio de Salud se está aprobando un protocolo que viene a ampliar todas esas disposiciones línea por línea para que los centros educativos sean lugares seguros para nuestra comunidad estudiantil. Adelante. Los responsables de la aplicación de este protocolo, aparte de las oficinas centrales que están encabezadas por el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional del MEP, le corresponde a la Oficialía Mayor en el caso de los edificios que corresponden donde se ubican las oficinas centrales del Ministerio de Educación, la Dirección de Desarrollo Curricular como el ente rector de la organización de actividades académicas en los centros educativos, la Dirección de Educación Privada para el caso de los centros educativos privados, así como la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional del Ministerio de Educación, instancia que trabaja directamente con las direcciones regionales de educación, las supervisiones de circuito y en mayor medida donde se ejecutan estas acciones que son
los centros educativos. En este caso, la dirección del centro educativo va a tener una responsabilidad preponderante junto con el Comité Institucional para la Gestión del Riesgo, su personal docente y administrativo, sus conserjes y auxiliares de seguridad, que son quienes van a garantizar que todas las medidas sanitarias que están estipuladas en este protocolo se cumplan a cabalidad. Adelante. En cuanto al marco legal, este protocolo está sustentado en diferentes leyes, reglamentos y decretos que tienen que ver con las medidas biosanitarias que toman las autoridades nacionales para la protección de la salud y de la vida de las personas. En este caso, tenemos varias leyes mencionadas ahí y reglamentos y decretos. Entre los decretos más importantes podemos citar el decreto para la atención de la emergencia nacional emitido por el Ministerio de Salud en el año 2020 y que sigue vigente, así como otros decretos relacionados con la apertura y funcionamiento de los centros educativos, los decretos que vienen a regular todo el servicio, los servicios educativos que se brindan en el país, y además aquel decreto viejito que tenemos por ahí del 2005, que establece las normas para la celebración de las actividades cívicas y actos protocolarios. Asimismo, complementando estos leyes, reglamentos y decretos, tenemos normas y directrices que emanan del despacho de la señora ministra y del viceministerio académico, del viceministerio de planificación regional, donde se establecen los lineamientos generales para la atención de la emergencia del COVID-19. No los vamos a mencionar aquí, están claramente consignados en el decreto, en la parte del marco legal, y son pues bastantes, son numerosos, es un documento que está muy bien fundamentado legalmente y les invito a ingresar a ese apartadito, ¿verdad? Y cualquier consulta que ustedes tengan, pues hacer uso de el texto completo del decreto, norma, directriz o lineamiento que ustedes consideren. Adelante. En cuanto a las formas de celebración que se establecen en el decreto, tenemos retomando el calendario escolar 2021, tenemos dos formas de celebración de estas actividades en los centros educativos. Una forma de celebración son las efemérides y otra forma de celebración son acciones educativas. Entonces, las efemérides, para poder distinguirlas, normalmente se celebran con un acto cívico protocolario y hacen relación a la historia patria, ¿verdad? Al realce de aquellos elementos que fundamentan la identidad nacional. Y como ejemplo de estas fechas consideradas efemérides tenemos el 20 de marzo, el 11 de abril, que son referentes a la campaña nacional de 1856-1857. Tenemos el 25 de julio, que hace referencia a la anexión del partido de Nicoya, Costa Rica. El 15 de septiembre, por supuesto, ¿verdad? Ya estamos en el contexto de las fiestas patrias. El 12 de octubre, que es la celebración del encuentro del Día de las Culturas para el caso de nuestro país. Y tenemos otras fechas que son de celebración como con corte de efeméride, pero además tenemos otras fechas en el calendario escolar que se deben celebrar con acciones educativas, que no necesariamente conllevan la organización de un acto cívico protocolario. Esas actividades se realizan de manera variada, se recomienda que sean actividades lúdicas, son festivales, ferias, actividades deportivas, actividades artísticas. Por supuesto que en este momento, pues ante la COVID-19, pues no podemos hacer este tipo de actividades que se realizaban antes con toda la población estudiantil presente, pero podemos contextualizarlas al entorno y celebrarlas de manera virtual y de manera presencial con los chicos que están en horario la fecha en que se celebra. Ejemplos de estas otras fechas destacadas en el calendario son el Día del Medio Ambiente, el Día del Libro, la Semana de Seguridad Vial y otras semanas que vienen consignadas también en el calendario escolar.
Entonces, aquí lo que podemos observar en este cuadro comparativo es una clara diferencia entre la celebración de las efemérides, que se celebran de una manera más formal, con un acto cívico, y las otras actividades que se celebran con diferentes acciones educativas y contextualizadas al entorno. Adelante. En cuanto a las disposiciones generales, vamos a tener una serie de disposiciones generales que aplican, ¿verdad?, de manera muy general para todos los centros educativos, y luego vamos a tener, vamos a comentar un desglose del procedimiento, que ya esto se aplica específicamente a las características de cada lugar, de cada centro educativo y de cada dirección regional. En cuanto a las disposiciones generales, vamos a tener que las fechas conmemorativas que se consignan en el calendario escolar, en este caso 2021, son competencia del despacho ministerial. Todos los años, con anterioridad, antes del mes de enero, que es cuando se publica el calendario, hay una comisión que dirige el despacho de la señora ministra, y esa comisión escoge, designa, revisa, valora cuáles son las fechas que se van a incluir en el calendario, ¿verdad? Entonces, no es que cada dirección regional va a establecer las fechas que considera, sino que es una disposición de las autoridades ministeriales. Las actividades conmemorativas, en este caso, ante la emergencia COVID-19, se establece en este protocolo que pueden ser virtuales y presenciales, siempre que estén sujetas a las disposiciones del Ministerio de Salud. En este caso, se está otorgando el permiso para celebrar actividades presenciales con los estudiantes que estén presentes en la institución por horario, exclusivamente con ellos, ¿verdad? No se trata de hacer convocatorias, de crear aglomeraciones, es con los estudiantes que estén presenciales el día que se celebra la conmemoración. Adicionalmente a esa actividad presencial, que va a tener todo un procedimiento a seguir, que lo comentaremos más adelante, se pueden realizar todas aquellas actividades virtuales que el centro educativo considere y que pueda realizar para dar realce a esa celebración. El listado de celebraciones, tanto de efemérides como de otras fechas destacadas en el calendario, se ubican en el calendario escolar, en el apartado de eventos generales del mes, semanas festivas, o bien se pueden consultar en los anexos de este protocolo. Adelante. En cuanto al listado de celebraciones que se adjunta en este protocolo, tiene este formato. Vamos a tener la fecha, en este caso vamos a tomar dos ejemplos, que sería el 16 de enero, pues estamos en periodo de vacaciones. Normalmente para este año 2022 vamos a estar en tiempo lectivo. Se conmemora por decreto ejecutivo la declaración del baile popular del swing criollo como patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica. El modo de celebración entonces serán acciones educativas, porque esta declaratoria de patrimonio cultural no hace referencia a una efeméride. Entonces, corresponde celebrar con acciones educativas, y el centro educativo entonces considerará qué tipo de acciones va a realizar, y están vinculadas, esa celebración va a estar vinculada con la política educativa y todo lo referente al rescate y fortalecimiento de nuestra identidad nacional, al artículo primero de la Constitución Política de Costa Rica, que establece que Costa Rica es un país, además de libre e independiente, tiene un carácter intercultural y multiétnico, y está regido por el decreto 37086-C. Entonces, eso es un ejemplo de cómo celebrar las acciones educativas. El 21 de febrero, que es el Día Nacional de los Héroes de la Guerra de Coto, está enmarcado en el proceso de la campaña nacional de 1856 y 1857. Por referirse a una efeméride, vamos a realizar
un acto cívico, igualmente vamos a tomar en cuenta que esta celebración está vinculada también con la política curricular y el rescate y fortalecimiento de la identidad nacional. Y en este caso se puede resaltar en este acto cívico la importancia de todo el proceso de la campaña nacional que hace referencia a la a la defensa de la soberanía nacional. Esta efeméride está respaldada por el Decreto Ejecutivo 9613. Adelante. En cuanto a las disposiciones generales, tenemos que las actividades conmemorativas virtuales se deben realizar en la plataforma Teams, que es la plataforma oficial del Ministerio de Educación. Lo anterior con el fin de resguardar la imagen de las personas menores de edad. Quienes participen en estas actividades, al igual que lo hicimos el año anterior, deben constar con un consentimiento informado por parte de sus encargados legales, tal como se indica en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por otra parte, también el protocolo permite que las direcciones regionales de educación puedan celebrar otras fechas que por decreto se establecen como de rescate de la identidad regional, por lo tanto son importantes para esa población. No necesariamente tienen que estar en el calendario escolar, pero sí deben estar establecidas por decreto. En ese caso, la dirección regional es la que va a organizar algunas actividades educativas con sus centros educativos para la conmemoración de esa fecha. Además, las efemérides y otras fechas destacadas en el calendario escolar deben ser abordadas de manera formativa en los instrumentos de mediación pedagógica, las guías de trabajo autónomo. Recordemos que al ser evaluación formativa no se pueden incluir en los instrumentos de evaluación sumativa. Iniciando ya con lo que es el procedimiento de la realización de los actos cívicos, estos, según lo que establece el protocolo, tendrán una duración máxima de 40 minutos sin excepción. En el protocolo de fiestas patrias, que se va a utilizar ahora durante el mes de septiembre para las actividades del Bicentenario, se hizo una excepción. En esos actos cívicos en los que participan las autoridades gubernamentales, los actos cívicos podrán extenderse hasta los 60 minutos, pero únicamente en este caso que tenemos la participación de autoridades del gobierno central. Adelante. Retomando la programación de los actos cívicos, tanto virtuales como presenciales, este protocolo de efemérides se debe complementar con el protocolo de fiestas patrias, donde en las páginas 14 y 15, específicamente en el punto 1.7, se establece la programación que deben tener estos actos cívicos. Entonces, como ustedes pueden ver, el programita es un acto cívico muy puntual, donde solo se establece el saludo de bienvenida de las personas encargadas, la escucha atenta y ceremonial del himno nacional. Aquí se recomienda que se utilicen recursos audiovisuales que ya fueron grabados con anterioridad. El saludo a la bandera, la escucha atenta y ceremonial del canto a la bandera. Igual, utilizar recursos audiovisuales existentes para no exponer a las personas al canto, ¿verdad? El mensaje de la autoridad de la dependencia, siempre recordando que el uso de la palabra no debe ir más allá de los 3 minutos por persona, y aplicar el uso de la palabra de acuerdo a la jerarquía de menor a mayor. Una motivación alusiva a la conmemoración, siempre a cargo de los estudiantes. Recuerden que estos son actividades de formación integral de los estudiantes, por lo tanto, los protagonistas deben ser ellos. Un acto cultural alusivo a la festividad. Se recomienda siempre que se seleccione una única actividad y que ésta sea virtual, la escucha atenta y ceremonial del himno correspondiente a la celebración y cualquier otra entonación de alguna canción que considere la organización que es importante para esa fecha, siempre que sea con recursos audiovisuales, despedida y cierre. En este caso preguntan siempre que si ahora que no podemos hacer desfiles y este tipo de cosas por seguridad biosanitaria, los signos visibles, tanto
el estandarte, la bandera y otros signos de la institución pueden permanecer en el recinto antes y después de la celebración del acto cívico. No se necesita, hacer un retiro ceremonial de los signos visibles. Adelante. Ahora, puntualmente, lo que es cómo se establece, cómo se realiza este procedimiento protocolario para proteger la salud y la vida de las personas. En este protocolo se establece un apartadito que se denomina la descripción del procedimiento. Entonces, ahí viene un paso a paso de lo que se debe realizar para poder ejecutar algunas de estas actividades de tipo presencial. Primero, la jefatura debe designar un equipo para que organice la logística de la celebración de la fecha correspondiente, sea una efeméride o sean acciones educativas, y esto tiene que estar totalmente acorde a las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud. Los eventos, como ya se mencionó, podrán ser virtuales y presenciales en atención al modelo de educación combinado. El equipo organizador de cada actividad debe definir en coordinación con su jefatura el lugar donde se va a realizar la actividad, la cantidad de participantes y el horario que mejor convenga. Recordemos que en las actividades presenciales se deben realizar con los estudiantes que por horario estén presentes en la institución. Y la definición del lugar, la cantidad de participantes y el horario deben de concordar con la infraestructura disponible que tenga el centro educativo, la cantidad de población que tenga, la capacidad locativa y el contexto, ¿verdad? No podríamos, aunque tengamos un gimnasio para 600 personas, no podemos incluir ahí 600 personas solo porque tenemos esa posibilidad, porque tenemos que proteger a la población estudiantil del contagio. En los eventos presenciales, el aforo máximo será de 150 personas. Siempre se recomienda pues, utilizar un aforo correspondiente a las posibilidades que tenga la institución. Podría ser que la institución tenga infraestructura y tenga capacidad locativa, pero no tiene suficiente apoyo de personas para los cuidados que se deben de seguir y la protección de la población estudiantil que es menor de edad y que nos corresponde a nosotros como cuerpo docente y administrativo protegerlo. Entonces, de acuerdo a esa capacidad es que se tiene que definir cuál va a ser el aforo siempre que no sobrepase las 150 personas y queda prohibido las recepciones previas o posteriores al evento donde se compartan alimentos, bebidas, precisamente porque en estas recepciones las personas se quitan la mascarilla para comer, para alimentarse y entonces también conversan y entonces también aumentan las posibilidades del contagio. Adelante. En este caso, siguiendo con la descripción del procedimiento, corresponde a las jefaturas, administradores de edificios y locales y al comité institucional para la gestión del riesgo, realizar algunas actividades previas, actividades previas de preparatorias para la actividad presencial y durante la actividad, pues procurar que todo esto se cumpla. Primeramente, se debe informar a las personas participantes, toda la comunidad educativa que vaya a participar sobre las medidas establecidas en el presente protocolo. Es decir, este protocolo debe ser divulgado y conocido por toda la comunidad estudiantil. También las jefaturas, administradoras y administradores de edificios y comités deben de proveer los insumos de aseo para ese recinto donde se va a celebrar la actividad, insumos de aseo como agua, jabón, alcohol, toallas y cuidar de que siempre el recinto se mantenga limpio. Se deben rotular los recintos con formatos accesibles para la población con discapacidad, ¿verdad? Que también sea accesible. Nosotros pues atendemos rótulos, por ejemplo, con el lenguaje en braille o lenguas autóctonas indígenas y otros dispositivos accesibles con los que se pueda comunicar el contenido de estos rótulos de bioseguridad que se establecen en el recinto.
Por ejemplo, las entradas, las salidas, los asientos que no se deben usar, cuando tenemos personas con discapacidad que tienen protocolos específicos de 4 metros de distanciamiento entre una persona y otra, entonces todo eso debe estar rotulado y comunicado. Y por supuesto, generar accesos seguros a las personas con discapacidad y proveer los protocolos específicos para esta población. Adelante. Además, corresponde a las jefaturas administradoras y comités designar una persona encargada para el uso del micrófono. En el caso de que se requiera el uso del micrófono, pues entre el uso del micrófono de una persona y otra, el micrófono debe ser desinfectado, o bien que si hay 2 o 3 personas moderando, cada una tenga su propio micrófono para que no se tenga que compartir. Además, deben existir otras personas que sean vigilantes del cumplimiento de las medidas sanitarias. Por ejemplo, estar haciendo recorridos para que las personas que entren y salgan del recinto por diferentes razones vuelvan a lavarse las manos, vuelvan a utilizar el alcohol, que en ningún momento se quiten la mascarilla. Si hay alguna persona con la mascarilla mal utilizada, pues decirle, ¿verdad? Para que establezca la medida sanitaria correspondiente, que se respete el distanciamiento social. Aquí lo dice, ¿verdad? Supervisar el desplazamiento de las personas para evitar aglomeraciones. Debe haber un lugar para entrar y un lugar para salir, y deben haber personas supervisando ese distanciamiento. Disponer todas las otras medidas necesarias, ¿verdad? Pueden hacerlo las jefaturas, lo que no está establecido en este protocolo, pero que es necesario según el contexto, las jefaturas pueden disponer de otras medidas. Y si una institución considera que no tiene los requerimientos que aquí se solicitan para realizar eventos presenciales, pues puede decidir no hacerlo, comunicarlo a su jefatura inmediata y proceder a realizar los eventos de manera virtual. Adelante. En cuanto al Comité Institucional para la Gestión del Riesgo, recordemos que este es un instrumento de acción muy importante para garantizar la seguridad en los centros educativos y la protección de nuestra comunidad de estudiantes. A este comité le corresponde gestionar los procesos de gestión inclusiva del riesgo en nuestra comunidad. Por lo tanto, tiene que conformar, activar y actualizar dicho comité con este enfoque de género e inclusión social en el contexto que nos exige ahora la emergencia por la COVID-19. Para ello se deben desarrollar estrategias accesibles de divulgación, información y capacitación. Comentábamos en la presentación anterior que esta población particular que requiere estrategias accesibles, población con algún tipo de discapacidad y otras necesidades, pues requiere protocolos de acción biosanitarias muy particulares. Por lo tanto, el comité debe ser sensibilizado y capacitado para que pueda generar estas necesidades. Además, se debe elaborar y actualizar el diagnóstico institucional y los planes para la gestión del riesgo bajo este enfoque inclusivo del riesgo. Recordemos que a lo mejor aquellos plancitos de trabajo, planes para la gestión del riesgo que tenemos en nuestros centros educativos, a lo mejor están desactualizados, a lo mejor están un poco viejitos, entonces se deben actualizar bajo este enfoque de enfoque inclusivo del riesgo, donde se tomen en consideración todas esas medidas de seguridad que la emergencia por el COVID-19 nos exige actualmente. Muchas gracias por su atención. Le devuelvo la palabra a don Jorge. Adelante, don Jorge. Agradecemos a María Luisa Rosales su participación y los instamos a seguir estos lineamientos para cuidarnos todos y todas en este contexto inédito. Muchas gracias por su atención. Para mayores consultas, el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo del Ministerio de Educación Pública tiene la siguiente dirección electrónica: consultas@mep.go.cr.